Texto narrado por Marco Vázquez. 19. Nos dirigimos resueltamente al lago, como era llamado en Bly, y me atrevo a decir que a justo título, aunque tal vez esa masa de agua fuera menos notable de lo que suponían mis ojos provincianos. Sobre lagos tenía poca experiencia, y el estanque de Bly, en todo caso, me impresionó por lo extenso y agitado las pocas veces que consentí en afrontar su superficie, bajo la protección de mis discípulos, en el viejo bote de fondo chato amarrado a la orilla para nuestro uso. El lugar en que habitualmente nos embarcábamos quedaba a media milla de la casa, pero yo tenía la íntima convicción de que Flora, donde quiera que estuviese, no estaba cerca de la casa. No se había zafado de mí para emprender una insignificante aventura, y desde el día en que participamos juntas de una tan considerable en la orilla del lago, yo había advertido, durante nuestras caminatas, hacia qué rumbo prefería dirigirse. Por esta razón, podía guiar los pasos de la señora Gross en un sentido preciso. La resistencia que opuso al advertirlo me demostró su nuevo desconcierto. «¿Va usted hacia el estanque, señorita? ¿Cree usted que ella estará dentro?» «Quizá, aunque no es muy profundo. Pero lo más probable es que esté en el sitio desde donde vimos juntas el otro día lo que le conté. Cuando ella pretendió no ver...» Con ese asombroso dominio de sí misma, siempre pensé que deseaba volver sola al mismo sitio, y su hermano ahora arregló las cosas. La señora Gross continuaba en el lugar donde se había detenido. «¿Supone usted realmente que los dos hablaban de ellos?» Pude contestar con certeza. «Dicen cosas que, si las oyéramos, nos harían sencillamente estremecer». «¿Y si ella está allí?» «¿Y bien? Entonces, ¿también está la señorita Hessel?» «Sin duda alguna. Ya lo verá usted». «Oh, muchas gracias», exclamó mi amiga, plantándose con tanta firmeza que yo, al advertir su actitud, continué mi camino sin esperarla. Sin embargo, cuando llegué al estanque la tuve a mi lado y comprendí que, cualquiera que fuese la presión del peligro que yo podía correr, el riesgo de exponerse en mi compañía le parecía un peligro menor. Cuando por fin contemplamos gran parte del lago sin ver a la niña, la señora Gross lanzó un suspiro de alivio. No había rastros de Flora en la orilla más próxima, desde donde pude observarla tan asombrosamente ese día, ni tampoco en la orilla opuesta, que, exceptuando una extensión de 20 yardas aproximadamente, estaba cubierta por una espesa maleza que descendía hasta el agua. El estanque, de forma oblonga, tenía tan poca anchura en comparación con su longitud, que desde ese sitio, en el cual desaparecían sus extremos, se lo hubiera podido tomar por un riacho. Miramos el espacio vacío, y yo recibí la sugestión que emanaba de los ojos de mi amiga. Comprendí su pensamiento, pero repliqué moviendo negativamente la cabeza. «No, espere usted. Ha tomado el bote». Mi compañera observó el embarcadero y de nuevo recorrió el lago con la mirada. «¿Dónde está el bote, entonces?» «Que no lo veamos es la mayor de las pruebas. Lo ha usado para cruzar y luego se las ha arreglado para esconderlo». «¿Ella sola? ¿Esa niñita?» «No está sola, y en estos momentos no es una niñita. Es una mujer vieja, vieja». Inspeccioné toda la orilla visible, mientras la señora Gross realizaba nuevamente, en el extraño elemento que yo ponía a su disposición, uno de sus obedientes sondeos. Después sugerí que el bote podría estar en un pequeño refugio formado por una de las depresiones del lago, una entrada oculta, desde nuestra orilla, por la saliente de la ribera y un grupo de arbustos que crecían junto al agua. «Pero si el bote está allí, ¿dónde diablos puede estar ella?», me preguntó ansiosamente la señora Gross. «Eso tenemos que descubrir». Y empecé a caminar apresuradamente. «¿Dando toda la vuelta al lago?» «Sí, nos tomará 10 minutos. No es muy lejos, pero lo bastante lejos para que la niña haya preferido no caminar. Atravesó directamente». «¡Dios nos asista!», exclamó la señora Gross. La cadena de mi lógica era demasiado fuerte para ella, aunque ahora la tenía pegada a mis talones, y yo continué llevándola a remolque. Cuando estuvimos a mitad del camino, expedición tortuosa, fatigosa, sobre un terreno desigual y por una senda obstruida por malezas, me detuve para que tomase aliento. La sostuve con un brazo agradecido, asegurándole que me sería de gran ayuda, y luego partimos nuevamente. Al cabo de 5 minutos llegamos a un punto desde el cual
descubrimos el bote en el mismo lugar en que yo había supuesto que estaba. Lo habían colocado, intencionadamente, lo más escondido posible, atándolo a uno de los troncos de la empalizada que llegaba al borde del lago y que había permitido descansar a su ocupante. Al observar el par de remos, gruesos y cortos, sacados cuidadosamente del agua, aprecié el prodigioso esfuerzo de la pequeña Flora. Pero en aquella época hacía demasiado tiempo que yo vivía entre maravillas y se me ofrecían demasiados motivos de asombro. La empalizada tenía un portón, por el cual pasamos, e inmediatamente después nos encontramos en campo abierto. Las dos, entonces, exclamamos a la vez: ¡Ahí está! Flora estaba en el pasto, de pie, a poca distancia de nosotras, y sonreía como si hubiera terminado su hazaña. Su primer movimiento fue agacharse y recoger, como si estuviera ahí con ese único propósito, una larga y fea rama de lecho. Instantáneamente tuve la certeza de que acababa de salir de la espesura. Nos esperó sin avanzar un paso, y yo me di cuenta de la rara solemnidad con que nos acercábamos. Flora sonreía y sonreía hasta que nos unimos a ella, y todo esto sucedió en medio de un silencio notoriamente ominoso. La señora Gross fue la primera en romper el hechizo. Se echó de rodillas y, atrayendo a la niña, apretó en un largo abrazo el tierno y débil cuerpecito. Mientras duró esta muda convulsión, yo solo podía observar, y observaba tanto más cuanto veía el rostro de Flora vuelto hacia mí por encima del hombro de la señora Gross. Ahora estaba grave, la sonrisa lo había abandonado, y ello aumentaba la angustia con que en ese momento envidié a la señora Gross la simplicidad de sus relaciones con la pequeña. Y no sucedió nada más, salvo que Flora dejó caer la tonta rama de lecho que había recogido del suelo. Ella y yo nos habíamos virtualmente dicho que todo pretexto, de ahora en adelante, era inútil entre nosotras. Al fin, la señora Gross se levantó tomando a la niña de la mano, de modo que ambas quedaron frente a mí, y la singular reticencia de nuestra comunicación pareció acentuarse por la franca mirada que me dirigió. «Que me ahorquen», decía esa mirada, «si consiguen que hable». Flora rompió el silencio, observándome de arriba abajo con ingenuo asombro. Parecía extrañada de verme sin sombrero. Preguntó: «¿Pero dónde están sus cosas?» «¿Dónde están las tuyas, querida?», contesté rápidamente. Había recobrado su alegría y mi respuesta le pareció suficiente. «¿Dónde está Miles?», prosiguió. Había algo en su infantil coraje que no pude soportar. Esas 3 palabras sacudieron en un segundo, comparable al centelleo de una espada que se desnuda, la copa llena hasta los bordes que mi mano sostenía en lo alto desde hacía semanas y semanas, y que ahora, aun antes de haber hablado, sentía desbordar como un diluvio. «Te lo diré, si tú me dices». Me oí pronunciar estas palabras. Después oí el temblor de mi voz que se rompía. «¿Y bien?» La ansiedad de la señora Gross me fulminó, pero era demasiado tarde. Yo había planteado temerariamente la cuestión. «¿Dónde, querida, está la señorita Gesell?»